Existo a través de los reinos, en el espacio entre la aparición del rayo y el rugido del trueno, el equilibrio verdadero en la tormenta. Kenan. El Shorle Kenan, el miembro más antiguo de la también antigua Orden Kinkou, es el primero y único corazón de la tempestad. Durante siglos, se ha valido de la diplomacia y de la fuerza para mantener el equilibrio sagrado en su hogar adoptivo en Jonia. Rápido como un relámpago y con la sabiduría adquirida por su larga vida aventurera, Kenan trabaja junto con el Ojo del Crepúsculo, Zen, para proteger la frágil armonía de las tierras originarias con una tormenta arremolinada de shuriken y de una devastadora energía eléctrica. Kennen, el corazón de la tempestad. Un alborotado reino en transformación constante, la ciudad de Vandal no era un lugar idóneo para un Shorle como Kenan. En busca de armonía y equilibrio, optó por aventurarse a las afueras del reino espiritual varios milenios atrás. Exploró el reino material con una curiosidad desatada y recorrió grandes distancias en un palpitar. Pero se sintió atraído en particular por Jonia. En las tierras originarias, presenció guerras ancestrales que nadie más recuerda, así como un reino esforzándose por reconstruirse después de la hecatombe. A Kenan le fascinaba la gente que buscaba equilibrio para sí y para su hogar. Con el paso del tiempo, las visitas de Kenan a la ciudad de Vandal se fueron espaciando cada vez más, hasta que decidió quedarse en Jonia, en donde los Shorles eran respetados como criaturas del reino espiritual. A pesar de que no envejecía como el resto de los seres del reino material, Kenan quería a los mortales y los estudió por generaciones. Admiraba cómo, a pesar de sus frágiles vidas, podían ser unos protectores tan diligentes del equilibrio sagrado. Aún así, las amenazas que comprometían la tranquilidad de Jonia se hacían presentes. Entidades malévolas del reino espiritual atravesaban su territorio con intenciones despiadadas. Kenan luchó contra estos disturbios por su cuenta durante años, disfrutaba de la diversión implícita en cada uno de estos retos, pero al final, era consciente de que sus acciones eran mínimas para afrontar el porqué de estas incursiones, el desequilibrio. Descubrió una orden incipiente cuyos miembros buscaban activamente el equilibrio entre los reinos y que, tras una observación cautelosa, decidirían qué tenía que hacerse para restaurarlo. Se hacían llamar a sí mismos los Kinkou. Kenan estaba intrigado por la orden, liderada por la distante figura del Ojo del Crepúsculo y un vengativo puño de la sombra. Se dio cuenta de que el liderazgo de los Kinkou requería otra faceta más. Alguien que pudiera proveer el consenso y evitar que el bélico puño desplegara su poder sobre el ojo introspectivo y, de la misma manera, impedir que el escrutinio incansable del ojo paralizara al puño. Al ser una criatura tanto del reino material como del espiritual, Kenan se propuso como el adecuado para fungir como árbitro. La orden aceptó la sabiduría de Kenan y se convirtió en el primer corazón de la tempestad de los Kinkou. Como parte del nuevo triunvirato, junto con el Ojo del Crepúsculo y el Puño de la Sombra, Kenan ponderó cuál sería la mejor manera de preservar el equilibrio, y su afabilidad y diplomacia mantuvieron a los Kinkou en armonía. Además, Kenan se percató de que una grieta se había acrecentado entre la orden y la gente que los rodeaba, puesto que los juicios acontecían de manera rápida, misteriosa y sin ninguna posibilidad para apelar. De nuevo, el Shorle se dio cuenta de que él podía ser útil en esa área para los Kinkou. Con su increíble velocidad y compasión, era el representante ideal para comunicar los juicios de la orden a aquellos que se veían afectados por ello. Había atestiguado cómo los Kinkou se distanciaban de la gente portando máscaras sobre sus rostros y optó por sacarse la suya para conectarse con aquellos a quienes buscaba proteger. No obstante, existía otro costado de Kenan, un aspecto aún más serio del cual ocuparse como corazón de la tempestad. Al ser el encargado de dar la vuelta al sol, se ocupaba de las dificultades inherentes a los dictámenes de los Kinkou, no siempre con palabras. En ocasiones, el equilibrio se pagaba con la sangre del agresor. Las habilidades de Kenan con los shuriken y con el llamado de la vorágine eran bastante poderosas para callar todo disentimiento. A lo largo de los siglos, los Kinkou habían recibido amenazas constantes, pero ninguna de ellas tan grave como la invasión noxiana y sus consecuencias. Cuando Noxus invadió las tierras originarias, Kenan se opuso a unirse a la resistencia, incluso cuando la guerra advertía la destrucción de los Kinkou. En el momento más oscuro, tras la traición perpetrada por un antiguo acólito llamado Set, el Shorle dio a la orden mientras el nuevo Ojo del Crepúsculo, Zen, batallaba por liderar. Kenan le insistió al Puño de la Sombra, Mashim, para que le prestara atención a su hija Kaali,
quien desde niña había recibido entrenamiento, y que la nombrara como su sucesora. Pero ni siquiera él pudo encontrar las palabras adecuadas para evitar que Akaali abandonara a los Kinkou, frustrada por la incapacidad de la Orden de actuar en contra de los enemigos de Jonia. Los últimos acontecimientos han puesto a prueba a Kenan, en los que una nueva era de alteraciones y violencia ha sumido a Jonia en el caos. Frente a las calamidades que se avecinen, Kenan continuará con su labor de proteger a la dañada Orden Kinkou y peleará junto a Zen para defender el equilibrio de las tierras originarias. No se dejen engañar por su diminuto tamaño, puesto que el corazón de la tempestad es su faceta más tranquila, toda vez que concentra su atención sobre alguien. Su fuerza siempre está un paso adelante. Entre la luz y las sombras. Por Yoigu. Kenan no había aminorado el paso luego de partir desde el gran templo de Koezin. Los paisajes de la tierra conformaban una paleta de colores arremolinados a medida que atravesaba a toda marcha las colinas y los acantilados, las planicies y los altiplanos. El Shorle parecía un punto que viajaba raudo en medio de pincelazos anchos que trazaban el camino por un lienzo. En su condición del corazón de la tempestad de los Kinkou, ya había pronunciado su opinión con respecto al liderazgo de la orden en incontables ocasiones. Pero esta vez es diferente, pensó Kenan. Esta vez se trata de la vida de mis hermanos y hermanas Kinkou. Había llegado una solicitud urgente por parte de un sector de los discípulos del sur. Un espíritu maligno desconocido había corrompido su templo. No encontraron modo de exorcizarlo, por lo que acudieron al triunvirato de los Kinkou en busca de ayuda. El papel que cumplía Akaali como puño de la sombra había quedado vacante, por lo que este triunvirato lo conformaban apenas dos líderes, Zen, el Ojo del Crepúsculo, y Kenan. Luego de tomar una decisión, Kenan emprendió su carrera hacia Raisai, al sur de la costa de Shun. Hace mucho tiempo, cuando Noxus invadió Jonia, el triunvirato decidió que los Kinkou no se verían involucrados en la guerra. Los discípulos de Raisai se ubicaban entre los más devotos de la orden y daban su apoyo al edicto sin cuestionar resolución alguna. Razón suficiente para que los asista y salve. Kenan siguió el camino de un río agitado para luego atravesar veloz una pradera dorada y copiosa. Parecía un rayo, un relámpago que se abría paso similar a una descarga eléctrica a través de los bosques brumosos del sur de las montañas Onsan. Cruzó algunas ruinas, entre las cuales se encontraba la aldea de Suanain. No fue hasta que llegó al pueblo portuario de Birni que Kenan detuvo su paso bajo un sol matutino. La costa de Shun estaba frente al estrecho, más allá de unas aguas azules y brillantes. Kenan subió a bordo del primer ferry justo antes de que zarpara. Su mástil era un árbol vivo que se había apoderado del casco. Tenía unas ramas que se arqueaban hacia atrás y unas hojas enormes que atrapaban la brisa del mar como las membranas de las alas de un guiberno de las islas del sur. El pasaje estaba compuesto de un público mixto. Kenan era el único Shorle a bordo. Los humanos inclinaban las cabezas ante su presencia. Los Shorles recibían un trato respetuoso entre los jonios, incluso cuando estas criaturas espirituales se presentaban ante ellos con su forma verdadera. Forma que ahora había adoptado Kenan. Ahora y siempre, de hecho, ya que había logrado alcanzar un estado de equilibrio a través de su entrenamiento Kinkou. Las enseñanzas del gran maestro Tagasiri, el primer puño de la sombra, fueron cruciales para que el Shorle lograra alcanzar este equilibrio. Cuando Kenan se unió a los Kinkou siglos atrás, Tagasiri le había preguntado qué es lo que el Shorle más admiraba de los seres humanos. Sus historias. ¿Cuántas historias tienen? Kenan tenía los ojos bien abiertos. Sus vidas son cortas, pero sus historias conservan lo que más quieren. Es por eso que están mejor preparados para salvaguardar los reinos que cualquiera de los inmortales. Bajo ese cielo despejado y un sol abrasador, Kenan había compartido sus pensamientos acerca del papel que podría jugar en favor de los Kinkou. El gran maestro escuchó y consideró sus palabras. Algún día, todos morirán, agregó Kenan con alegría. Quisiera contar sus historias. La historia de los Kinkou. El gran maestro Tagasiri sonrió. Es una idea noble y una responsabilidad no menor. Puedo comenzar ahora. Puedo entregar nuestros veredictos a la gente. Muy bien, dijo el gran maestro. Tu papel será el de dar la vuelta al sol, es decir, llevar el faro de nuestro juicio y ser la fuerza que medie entre la luz y las sombras. Kenan se despabiló y dejó su ensoñación atrás cuando avistó el muelle.
ubicado justo debajo de unos acantilados blancos y terrosos que llevaban por corona una extensión de árboles verde esmeralda. Alzó una mano en señal de saludo y se despidió de los pasajeros detrás suyo, gesto retribuido con buenos augurios y deseos de un buen viaje. Saltó del ferry incluso antes de que se detuviera en el muelle, sorteando el agua y hacia tierra firme. Una tormenta comenzaba a formarse. Los hábitos y la máscara Kinkou de Kenan se empaparon bajo de la lluvia copiosa. No se detuvo ni siquiera para comer o descansar. Espero que no sea muy tarde. Unas nubes negras y arremolinadas cerca de la superficie se vieron perforadas por rayos y centellas cuando el líder Shorle al fin llegó. Kenan vio a 20 discípulos sentados frente al templo Raisai. La estructura parecía normal, sólida e intacta. Bienvenido, maestro Kenan. El líder de los discípulos, Aida, se irguió y paró frente al maestro Shorle con respeto, pero sus extremidades temblaban y sus rodillas lo traicionaban. Tiene que ayudarnos a ahuyentar el espíritu siniestro que invade nuestro templo. De a poco, el resto de los discípulos se puso de pie. Sus ojos estaban vidriosos. Kenan esperaba que tanto él como Zen estuvieran equivocados, pero por desgracia, confirmó su temor más grande. Sintió una punzada de tristeza. Han sido tan fieles. No hay nada que ahuyentar, respondió Kenan a Aida. Su voz se percibía suave pero apesadumbrada. El templo no es lo que está corrompido. Sino ustedes. Todos ustedes. Un alboroto rompió el silencio reinante. Varios discípulos sacudieron la cabeza enardecidos. ¿Corrompidos? Aida lanzó una mirada fulminante a Kenan. Siempre hemos sido obedientes. Hace mucho, cuando nos dijo que no lucháramos contra los invasores noxianos, acatamos y no hicimos nada, y tuvimos que observar cómo masacraban a nuestro pueblo. Su rostro se retorció de una forma extraña, como si se estuviera derritiendo. Y después, cuando nuestros compatriotas jonios en Sula, Kazuri y Uroi rogaron por nuestra ayuda, nos prohibió ir en su auxilio, y obedecimos otra vez. Renunciamos a la oportunidad de llevar justicia a Noxus. La angustia los carcome, replicó Kenan, y las entidades malévolas del reino espiritual se alimentan de esto. Se alimentan de ustedes. Kenan podía ver lo que los humanos no, un humo renegrido que emanaba de sus cuerpos, como si fueran tentáculos que se desprendían como extremidades siniestras. Estaban rodeados de unas extremidades oscuras y atroces que ansiaban devorar. Extremidades de criaturas que buscaban abrirse paso desde el reino espiritual y, a medida que crecía la agitación de sus presas, más fuerza ejercían para escapar. Con el tiempo, consumirían a los Kinkou y desatarían el caos en Raisai. El mundo está cambiando, dijo. Shun sucumbió ante la confusión y ustedes no pueden decidir entre lo que la orden Kinkou exige de ustedes y lo que sus corazones desean. Hizo una pausa. Luego, dijo lo que vino a decir. Los libero de la orden. ¿Qué nos destierra?, dijo un discípulo desde el fondo de la fila. No pueden conservar el equilibrio entre los reinos en este estado. Kenan observó a cada uno de los discípulos. Tengo que llegar a ellos. Abandonen a los Kinkou ahora. Es la única forma en la que podrán sanar. Hagan su voluntad y así sus sentimientos oscuros no los destruirán. Quiere deshacerse de nosotros ahora que ya no le somos útiles. ¡Qué deshonra! Aida desenvainó su espada. Los discípulos aullaron al unísono, ignorando que unas garras sombrías intentaban sujetarlos con urgencia voraz. Kenan podía sentir el dolor, el mismo que nace de la grieta entre dos mundos de creencias. El mismo que percibió a Kaali antes de marcharse. Sin embargo, en sus manos se pudo escuchar el crujir de los rayos. Ni se les ocurra ponerme a prueba. Aida y varios discípulos lanzaron un gruñido furibundo y saltaron a la carga. El pequeño Shorle se desplazó con gracia entre los movimientos torpes de los humanos. Esquivaba sus ataques con facilidad. Chasqueó sus dedos y unos arcos de electricidad salieron disparados, una descarga feroz que derribó a sus atacantes. Gimieron de dolor mientras se retorcían en el barro. El resto se detuvo sin saber qué hacer. Dolor, culpa, vergüenza. La agonía cubría los rostros de los discípulos, mientras la lluvia lavaba el licor que emanaba de sus ojos. Kenan se alejó, se mantuvo fuera de alcance y suspiró. Luego recordó algo que había aprendido de los humanos. A veces,
Contar una historia es mentir. Permítanme contar su historia. Se sacó su máscara. Vayan en paz. La influencia siniestra quedará en Shun, pero los Kinkou sabrán de su lucha contra esta antes de abandonar la orden, con honor, para fabricar la verdad. Para conservar lo que más queremos. Los ojos de los discípulos se aclararon por unos instantes y el vapor oscuro comenzó a disiparse. Nadie emitió palabra, pero algunos asintieron para hacerle saber al Shorle que habían entendido. Luego, los que pudieron reunieron a los heridos. Despedir a un camarada siempre era difícil, pero Kenan sabía que era lo mejor. Se habían dedicado a los Kinkou y ahora eran libres para encontrar un nuevo propósito. Su estado mental podría recobrar el equilibrio y las entidades malévolas no tendrían de qué alimentarse. El Shorle vio como los otrora discípulos se perdían en la oscuridad. La lluvia no cesó. Los humanos empapados se veían pequeños y vulnerables. Algún día, todos morirán, pensó Kenan, con tristeza en su corazón. Pero yo contaré su historia.